Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos delante de tu presencia, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Nos has concedido la vida, la salvación. Y ahora aquí estamos, Señor, con mis hermanitos que ya están de pie listos para recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, danos esa sabiduría. Alabamos tu nombre, exaltamos tu santo nombre, Señor. Tú eres muy bueno con nosotros. Gracias, Padre eterno. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 1 y 2. Este capítulo 5, hermanitos, contiene varias partes importantes. Y esta primera parte habla del trato hacia los demás. Y así es el título de la transmisión: trato a los demás, el trato a los demás. Y hermanos amados, con la ayuda del Señor, mañana veremos la siguiente parte que consta del tema de las viudas, el trato a las viudas. Y bueno, no vamos a ver ese tema hoy porque sí, efectivamente hay pues varios temas aquí en este pasaje, hermanitos. Así que vamos, hermanitos, a comenzar en Primera de Timoteo. Dice, verso 1: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Muy bien. Primeramente, hermanitos, vemos que este tema es pastoral, o sea que se refiere a la iglesia, el trato de un siervo de Dios hacia los hermanitos de la iglesia. Claro que puede aplicar en general para todos los demás, los que no son siervos de Dios o pastores. Nos deja también una enseñanza de cómo hacer el trato hacia los demás. Primeramente, hermanitos, esta instrucción, este consejo: no reprendas al anciano. No reprendas al anciano. Muy bien, hermanitos. Claro que se puede referir a anciano tanto como líder espiritual o gente, hermanitos, dentro de la iglesia, a los que se les llama ancianos, no solamente por la edad, sino por el cargo, ya que han encontrado en el Señor cierto grado, tienen cierto grado de respeto y de autoridad. Y se puede aplicar, claro que sí, a una personita de la tercera edad con años avanzados, claro que sí. En ambas partes, hermanitos, lo podemos ver cuando dice no lo reprendas. No reprendas al anciano, no reprendas a los que tienen más edad o cargo. No lo hagas. Y eso, hermanitos, es un muy buen consejo. Claro que se puede aplicar en lo general con cualquier tipo de anciano y para cualquier tipo de persona este consejo. Muy bien, si lo aplicáramos, hermanitos, claro que aquí habla de un contexto eclesiástico, pero si lo aplicáramos en general a todos los hijos, bueno, en nuestra generación, hermanitos, existen casos de hijos que maltratan a sus padres ya ancianos. Alguno dirá: pastor, ese no es el contexto, ese no es el tema, no se está refiriendo a ellos. Claro que sí, mis hermanitos, el contexto es ministerial, eclesiástico, claro que sí. Pero sin embargo, sí aporta para todos los demás. Y se puede aplicar, es lícito, ya que tiene una sola interpretación la escritura, pero muchas aplicaciones. En general, un hijo no puede, hermanitos, reprender a sus padres ancianos, regañarlos, levantarles la voz, faltarles al respeto, dominarlos.
enseñorearse sobre ellos. No, mis hermanitos. Bueno, si eso no se debe de hacer, en general en cualquier familia de hijos hacia padres, no debe de haber tal trato. Bueno, en la iglesia tampoco. Se le dice al joven soltero Timoteo, pastor, que no vaya a regañar, a reprender al anciano. Reprender, hermanitos, sí equivale a regañar. Cuando nosotros vemos la palabra, por ejemplo, exhortar, hermanitos amados, simplemente quiere decir motivar o animar. Pero cuando dice reprender, esa sí es palabra fuerte y equivale al regaño. No regañes, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, o sea, anímalo. Y hermanitos, podemos entenderlo desde lo espiritual. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que Timoteo sea el pastor, el encabezado de la congregación, no le da facultad de tener señorío sobre ancianos. Por ejemplo, hermanos amados, se ve en las epístolas, por ejemplo, en Primera de Pedro, que uno apaciente a la grey de Dios, no teniendo señorío sobre ellos, no dominándolos. Y en otras traducciones viene no como una persona arbitraria, una persona que es dueña de las almas, no, sino que uno los trate con amor. Entonces, hermanitos, aquí viene también similar, exhortarlos como a padres. A un padre no se le regaña, no se le reprende, no se le maltrata, mucho menos se ejerce autoridad sobre un papá de uno o una mamá. Entonces, hermanitos, en general, sí es terrible. Terrible que una persona trate mal a su propia mamá, a su propio papá. Ahora, aquí dice, exhórtalo como a padre, anímalo como a padre. ¿Y cómo tomamos esto en lo espiritual, hermanitos? Bueno, puedo parafrasear de la siguiente manera. Tú no tienes facultad, aunque eres el pastor, no tienes facultad sobre los ancianos, como para que los reprendas. Ahora, si alguno va a ser reprendido, comúnmente, mis hermanitos, es por alguien que está más arriba de uno. Y bueno, algunos carnalmente, y este es el extremo negativo, sucede mucho en el mundo, hermanitos, mucho más en el mundo, cuando dicen, tú no eres nadie para reprenderme. Ah, bueno, palabras fuertes, pero algunas veces las usan como apelando a cierto derecho y cierta jerarquía, como diciendo, tú no eres nadie, o tú no estás arriba de mí o por encima de mí para regañarme o llamarme la atención. Bueno, eso se maneja en el mundo. No así, hermanitos, de carnal dentro de una congregación. No es de que el anciano tome esa clase de argumentos y hable de esa manera. Claro que no, porque los ancianos son muy prudentes, muy sensatos, muy correctos y sabios. Ellos no van a discutir. Pero sí, el pastor Timoteo, joven, soltero, se le dice, no, tú no vas a maltratar, a corregir o a reprender a un anciano. No, no lo hagas. No tienes esa facultad espiritual sobre un anciano. Ahora, ¿por qué? Porque Timoteo era más joven
y claro, soltero. Sí, en verdad hay facultad espiritual sobre enfermedades, sobre demonios y sobre toda fuerza del enemigo. Claro que sí tenemos autoridad en el nombre del Señor Jesucristo, pero no para sobajar a un anciano, no para humillarlo, no para regañarlo públicamente, no para avergonzarlo, no para pisotear su dignidad o su honor. No tiene facultad el pastor joven Timoteo de hacerlo. Bueno, y nosotros, hermanitos, mucho menos como hijos a un padre, no podemos reprenderlo. Dicho esto, hermanitos, continuamos. Dice a continuación, a los más jóvenes, o sea, a otras personas, como a hermanos. Exhórtalos como hermanos, porque habla de la exhortación. Le conecto todo el verso 1. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres. A las jóvenes como hermanas con toda pureza. Exhortar entonces, ya que quedó en eso, exhortarlos como a padres. A los más jóvenes podemos parafrasear: a los más jóvenes exhórtalos como a hermanos, a las ancianas exhórtalas como a madres, y así, hermanitos amados, consecutivamente. Y bueno, animarlos, alentarlos, motivarlos. A los más jóvenes tampoco, hermanitos, reprenderlos. Ahora, si va a hablar de la palabra reprensión, me adelanto un poco al tema de pasado mañana, si es que seguimos en la tierra. Sí va a hablar de reprender. El 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. A esos que persisten en pecar, sí se les puede reprender. Pero ancianos, hay que exhortarlos como a padres. A los más jóvenes, exhortarlos como a hermanos. Y claro, hermanitos, entendemos algo, pero no es pretexto. Entendemos de que si Dios habla a través de la prédica, pues habrá que hablar fuertemente, conforme a la Escritura y a la verdad. Pero eso es la palabra, el Espíritu Santo hablando por el predicador. Pero eso de estar regañando, maltratando, no, mis hermanitos. Hermanos amados, sí podemos entender que hay quien lo amerita por su necedad, pecado, mala conducta. Claro que sí, pero es un porcentaje menor de personas que en verdad merecen que las reprendan. Son muy pocos los casos. Pero en general, hermanitos, yo lo percibo así. Más en nuestra generación, lo veo espiritualmente así. La mayoría de gente ha sufrido, ha batallado, le ha ido mal fuera del templo, en sus casas, en sus trabajos, en la calle, donde andan. Y la casa de Dios, la casa de oración, es un lugar de abrigo, es un lugar de protección. Pues está escrito: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cualquier legalista diría: oh, pero pastor, está hablando del abrigo del Altísimo, no de la iglesia, no del templo. Bueno, ahí también Dios nos abriga en su presencia, porque estamos congregados en su nombre y Él está en medio de nosotros. Bueno, sin debatir, hermanitos, qué es el abrigo del Altísimo y todo ello, sin debatir, entiendo que la iglesia debe de ser como nuestra casa, hermanitos. Es casa de Dios,
casa de oración, pero por ende es casa de nuestro Padre. Como dijo el Señor Jesús, no hagáis de la casa de mi Padre cueva de ladrones. Y Él decía, casa de mi Padre. Y bueno, porque está escrito que la casa de oración, la casa del Padre ha de ser casa de oración. Claro que sí. Bueno, aplicándolo, hermanitos, la casa de Dios debería de ser el refugio donde venimos a nuestro Padre, le lloramos, nos desahogamos, nos descargamos, todo se lo decimos, se lo contamos, le confesamos todo, nos perdona, la sangre de Cristo nos lava, nos protege, su Espíritu Santo nos consuela. Entonces, la casa de Dios no debe de ser un lugar donde nos maltraten, un lugar donde solo nos regañen. No debe de ser un lugar donde nos presionen. No debe de ser un lugar donde solamente encontramos reglas. También necesitamos el amor de Dios en su casa de oración. Necesitamos su palabra, su Espíritu Santo, su aliento, su cuidado, su amor. Y nosotros le alabaremos, le adoraremos, le honraremos, le invocaremos, le ofrendaremos nuestra vida, nuestro corazón. Entonces, hermanitos, si el pastor maltrata, regaña, reprende, ¿cómo va a ser, hermanitos, que alguien encuentre alivio si solamente hay alivio en Cristo Jesús? Pero resulta que en la casa de oración, si así fuera, que solamente hay reglas y regaños, oh hermanitos amados, se habrá perdido el rumbo y la esencia de una iglesia. Hermanos amados, ¿se acuerda usted? Tal vez hasta lo siga viviendo. Hermanitos, le ha acontecido que ha llorado, lo han humillado en donde ha estado, y usted con la esperanza de llegar a su casa piensa, allá en mi casa no me van a maltratar, no me van a regañar, allá voy a descansar, voy a comer, voy a reposar, allá sí me quieren, allá en mi casa, oh, ahí voy a estar con los míos. ¿Le ha llegado a pasar, hermanitos? ¿Ha llegado a pensar de esa forma? Porque en el mundo hay hostilidad, maltratos aquí, maltratos por allá, donde quiera maltratos. Y uno piensa, en mi casa no será así. Bueno, hay casos que es peor en la casa, mis hermanitos. Y hay gente que no quiere llegar a la casa porque sufren mucho. Pero por lo general hay un alivio al llegar a casa, porque uno piensa, aquí no me van a decir de groserías, ni me van a humillar, y cosas así que pasan en un trabajo, en una escuela, todo ello. Bueno, así y con más razón debería de ser la casa de oración, un lugar de refugio, no solamente donde nos reprendan. Ahora, si el Señor reprende, Él lo hará sabiamente, con amor, claro que sí, con verdad y con justicia. Pero el Señor nunca hace a un lado su misericordia. Aprendamos de esto, mis hermanitos. Y si hay siervos de Dios, predicadores, pastores, que están oyendo esta transmisión, tómelo en cuenta. No reprenda al anciano. Exhórtelo, anímelo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, como a su propia madrecita, a las jovencitas, doncellas, solteras, como a hermanas. Trátelas como hermanas, con toda pureza. Nada de maltratos. Ahora, si va a haber reprensión, sí veremos las causas. Y ya le mencioné el verso que veremos pasado mañana si seguimos en la tierra.
reprender a los que persisten en pecar. Pero ya lo veremos, hermanos amados. Muy bien, hermanos pastores, les recuerdo en el Señor el Salmo 23. Y lo voy a llevar rápidamente. Y por favor, hermanitos, si usted conoce a un pastorcito, un siervo de Dios, le puede compartir esta enseñanza de hoy. Le voy a leer el Salmo 23, aunque usted lo conoce a la perfección, pero se lo voy a aplicar en este tema. Dice, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Cosas hermosas, hermanitos, cosas espléndidas de parte de Dios hacia nosotros, porque Él es nuestro pastor. Bueno, este trato hemos recibido de nuestro Padre eterno y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pastores, consiervos, compañeros de milicia, así nos trata y así lo trata a usted nuestro Padre eterno. Jehová es nuestro pastor. La pregunta que le hago ahora a usted: ¿así trata usted a la iglesia? ¿Los lleva en lugares de delicados pastos para hacerlos descansar? ¿Los lleva junto a corrientes de reposo para pastorearlos? ¿Conforta sus almas? Si usted dijera: oh, pastor, consiervo, eso es de Dios hacia nosotros, no nosotros hacia los demás. Pero usted también es pastor y aprendemos de nuestro pastor. Y también dice acerca de nuestro Señor Jesús que Él es el príncipe de los pastores. Entonces también nosotros debemos de tratar así a la gente, no enseñorearnos de ellos, no dominarlos como si fuéramos dueños de las ovejitas. No, hay que tratarlos bien. Hay que llevarlos a esos lugares de delicados pastos, con ese amor, esa gracia, esa ternura. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Descansar, porque vienen trabajados y cargados, cansados. Y dijo el Señor Jesús: vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Así que tratemos así a la gente, como nuestro Padre es nuestro pastor y nos ha tratado así. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego dice el 3, confortará mi alma. Hagamos eso con la grey, hermanitos. No los estemos esperando con una lista de instrucciones, porque vienen cansados. Ahora, hermanitos amados, sí, habrá tiempos también, tiempos de trabajar, tiempos de esforzarse y presentar nuestro fruto ante el Señor. Claro que sí, todo tiene su tiempo, está escrito. Pero ¿qué tal si el hermanito está cansado? Habrá que confortar su alma. Y mis hermanos amados, eso es lo que veíamos, por ejemplo, el día de ayer en la prédica de Isaías 50, de que el padre le iba a ayudar al hijo y que el hijo iba a saber hablar palabras al cansado. Hay que tener sabiduría para hablarle a un cansado, si no, lo rematamos, hermanitos. Si no, lo podríamos exasperar y desalentar. No, mis hermanitos, yo estoy consciente
de que mis hermanitos no son unas máquinas que deben de dar producción al por mayor. Eso depende de cada corazón y cada quien dará su fruto. No son máquinas de las que solamente debemos de demandar producción. No, mis hermanitos, tenemos que amarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que pastorearlos con ternura. Y bueno, así dice la palabra de Dios. Mis hermanitos amados, quiero orar por usted. Y también les pido que oren por mí y por todos los predicadores, pastores de iglesias, para que Dios nos dé sabiduría y no se nos olvide que estamos pastoreando ovejitas. No estamos pastoreando leones, tigres, no, estamos pastoreando ovejas. Así nos ve el Señor, así ve a sus hijitos. Por eso ore por nosotros, que no se nos olvide. No estamos pastoreando máquinas, ni robots, que deben de producir y producir y producir. Estamos pastoreando personas, y en ocasiones, personas cansadas. Y tenemos que darles ese pan, ese reposo, aguas de reposo, porque si fueran aguas turbias como de un río potente, se puede ir la ovejita, puede caer en el agua y puede ser arrastrada por el río. Así que tienen que ser aguas de reposo, aguas quietas, muy diferente a un lago o laguna, que el agua se vuelve verde por su inactividad y porque no corre, pues. Muy diferente, hermanitos, aguas de reposo. Así que mis hermanos amados, les pido, oren por mí, que Dios me dé la sabiduría para cuidar de usted y que el Señor ponga palabras para saber hablar al cansado. Y hermanitos amados, también al mismo tiempo, les pido perdón si no lo he llevado a aguas de reposo, si no he confortado, bueno, no por mí, sino por la palabra, por el Espíritu Santo, si no he confortado su alma. Eso debemos de hacer los pastores, porque eso ha hecho nuestro pastor, Jehová de los ejércitos, a nosotros. Y por eso le decía el Señor Jesús a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Así que, hermanitos, perdonen a un servidor si no le he dado esto que dice aquí. Así que, mis hermanitos, oren mucho por todos los pastores para que podamos hacer lo agradable ante Dios y tratar bien a la grey. Amén. Yo también voy a orar por usted ahorita. Oramos al Señor. Padre Celestial, en este momento yo te ruego por mis hermanitos. ¿Quién necesita descanso? No reprensión, no regaño. ¿Quién necesita una palabra de aliento? Una palabra que sale de tu boca. Solo tú sabes qué han vivido mis hermanos. Hoy estamos en el inicio de semana. Algunos descansan, Señor, pero ¿quién de mis hermanos te necesita? Ayúdalos, fortalécelos con el poder de tu fuerza. Levántalos, avívalos, conforta sus almas, sana sus heridas, consuélalos con tu Espíritu Santo de todo lo que han sufrido, Señor. Tú no ignoras, Padre, las aflicciones que han tenido. Señor, aliéntalos a través de tu casa, tu presencia, tu palabra. Señor, y nosotros te buscaremos, te honraremos. Pero, Señor, también tienes cuidado de nosotros. Y ayúdanos a nosotros los pastores para cuidar, como dice tu palabra, con ternura a las recién paridas. Señor, danos sabiduría, que nunca se nos olvide que las almas también están
necesitadas de reposo, de pan, de aliento. Señor, fortalece a mi hermano, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Fortalece a mi hermana. No los vamos a tratar mal, no los vamos a reprender, sino alentar, animar, motivar. Señor, ayuda a las congregaciones, ayuda a los pastores, dale sabiduría, gracia, amor, Señor, para las almas de la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo te lo ruego. Amén, Señor, te lo rogamos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Siga buscando de Él, porque Él viene pronto. Amén.